Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la última conferencia del día de hoy de la TAC Hospital. Bueno, la verdad que hemos tenido conferencias muy interesantes en el día de hoy y vamos a cerrar el día con una conferencia también muy importante de la Sociedad Argentina de Diabetes, así que eh, una vez más agradecemos a la Sociedad Argentina de Diabetes el ser parte de la TAC Hospital. Eh, Hemos estado en contacto hace poquito en el evento que hemos tenido de diabetes, especialmente en octubre, y han participado y ahora tienen la gentileza de volver a estar presentes en este evento interdisciplinario. A la audiencia le agradezco también y bueno, un poco les comento que para ver esta conferencia, eh, el único requisito que requieren es estar inscritos. Yo creo que el día jueves aproximadamente vamos a estar subiendo la conferencia en la plataforma. Y una vez que se ve la plataforma, se ve la conferencia a través de la plataforma, tanto sea en vivo o de manera sincrónica, pueden obtener su certificado a través de su perfil de usuario. Así que bueno, va a estar disponible así una vez que vean de manera completa la conferencia. Por otro lado también, tenemos un grupo de WhatsApp en donde la audiencia puede hacernos consulta, avisamos cuando están ingresando, está por iniciarse alguna conferencia y si tienen alguna dificultad también nos pueden comunicar por así el problema que se les presente. Dicho esto, vamos a comenzar ya con la conferencia Barreras para la prescripción de la actividad física, sarcopenia en la persona con diabetes. Un tema de vital importancia porque, bueno, el tema del deporte, el ejercicio y tomarlo como una rutina en pacientes que tienen esta patología es de suma importancia y tomar los cuidados necesarios también lo es para poder tener continuidad en esta. En esta conferencia contamos con la presencia de la doctora Daniela Rodríguez, que es médica pediatra especialista en diabetes, con un máster en Fisiología del Ejercicio ISAC 1, que ella nos explicará qué es ISAC 1. El doctor Gabriel Minuchin, médico especialista en medicina interna, que tiene una residencia completa en el Hospital Central de Mendoza, es especialista en diabetes y bueno, también es miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes. Muchísimas gracias a todos y bueno, damos inicio a la conferencia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Gabriel Minochín, comienzo yo. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. A ver, a ver. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder estar y participar de esta conferencia. Y espero que esto les sea útil tanto a ustedes como a las personas que ven diariamente en sus consultorios. Bueno, me han pedido que hable sobre barreras para la prescripción y beneficios de la actividad física en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y bueno, para empezar vamos a dar algunos conceptos, algunas definiciones que me interesa, me parece necesario tenerlos claros para darle fluidez luego a la charla. Actividad física es un término general que incluye cualquier tipo de movimiento, o sea, cualquier músculo que movamos, eso va a ser actividad física. Por supuesto que eso va a estar acompañado de un incremento del uso de energía. Cuando esa actividad física se realiza en forma más estructurada y que tiene un diseño orientado a mejorar la aptitud física, el fitness cardiorrespiratorio, eso ya se llama ejercicio. El ejercicio está demostrado que reduce los factores de riesgo cardiovasculares, mejora el control glucémico, contribuye con el descenso de peso e incluso produce un bienestar importante. Tanto la actividad física como el ejercicio deben ser recomendados y prescriptos a todos los individuos y particularmente a quienes tienen obesidad, diabetes o están en riesgo de padecerla, tanto para el manejo de la glucemia como
el manejo de la salud en general. Y recordamos que y ya lo vamos a ver a lo largo de la charla, que más que un parámetro metabólico de calorías, que todos piensan que el hacer actividad física lo tenemos que pensar en el contexto del descenso de peso y el gasto de energía eh, y el consumo calórico, el ejercicio tiene efectos en la salud mucho más allá del descenso de peso. Y sepamos que el nivel bajo de actividad física causa un 7% del gasto global de enfermedad y que la inactividad causa más muertes que fumar. ¿Ok? Y bueno, cuando decimos cómo prescribir la actividad física a los pacientes que tienen diabetes, sería muy fácil para nosotros seguir la guía de recomendaciones que realiza la Asociación Americana de Diabetes y que todos los años a finales de diciembre, principios de enero, estamos los diabetólogos con esto en mano, en donde salen los estándares de tratamiento y de la diabetes, salen las recomendaciones actualizadas y entonces nos dice con respecto a la actividad física, y es muy fácil seguir estas recomendaciones, dice que niños y adolescentes, la vamos a leer porque esto es así de estructurado, dice que niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1 o 2 o prediabetes deben comprometerse a realizar 60 minutos diarios o más de actividad aeróbica de intensidad moderada o vigorosa, con actividades de fortalecimiento al menos 3 días por semana. Que la mayoría de adultos con diabetes tipo 1 y 2 deben comprometerse a realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa, dividido en 3 días, no solo los fines de semana, y con no más de 2 días consecutivos sin actividad. Los ejercicios de duración más corta, por ejemplo 75 minutos por semana, pero con una intensidad mayor, o incluso ejercicios intervalados, que ahora están muy de moda, podrían ser suficientes para individuos que están más entrenados y que son más jóvenes. Que los adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2 deben comprometerse a 2 a 3 sesiones por semana de ejercicios de resistencia en días no consecutivos. Todos los adultos, y particularmente aquellos con diabetes tipo 2, deben disminuir el tiempo con conducta sedentaria. El tiempo sentado prolongado debe interrumpirse cada 30 minutos para obtener beneficios en el metabolismo de la glucosa. Incluso hay relojes que uno los programa y cada media hora nos dice moverse, moverse. Es muy útil eso. Que los ejercicios de flexibilidad y equilibrio son recomendados 2 a 3 veces por semana para adultos mayores con diabetes. Incorporar el yoga, el tai chi, porque es muy interesante por los beneficios con respecto a la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza muscular. Y siempre evaluar cómo empezamos, cómo es la actividad física basal, el tiempo con conducta sedentaria y qué es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Promoviendo todo este tipo de actividades que dijimos y además el incremento de las actividades no sedentarias por encima del basal. O sea, tener una actitud activa sería la explicación. Entonces es muy fácil que nosotros indicar actividad física a nuestros pacientes si lo tenemos esquematizado y bien ordenado en nuestro consultorio. Y tenemos espalda para decir esto. Fíjense que este es el documento presentado el año pasado, el año 2022, que es el documento de consenso para el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 2. Es un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, y en donde nos dicen todo este organigrama de tratamiento, nos dice al principio que modificaciones o sea, tener una conducta de estilo de vida saludable es muy importante y está a la cabeza de todo. Y si leemos un poquito más en detalle este documento, vemos cuáles son los beneficios que produce todo este tipo de recomendaciones de actividad física, tanto como interrumpir el tiempo sentado o el mantenerse activo caminando o eh, hacer actividades que nos hagan estar bien, lograr transpirar, e incluso las de estiramiento. Fíjense que nos mejora
la relación glucosa-insulina, nos mejora la tensión arterial, nos mejora la hemoglobina glicosilada, el control glucémico, mejora lípidos, más allá de los números también mejora las características de los lípidos, que los hace menos aterogénicos. Por supuesto que mejora la función física y esto nos da mayor ductilidad y mejor movilidad en general, disminuyendo la probabilidad de tener caídas, fracturas, etc. Disminuye la depresión y mejora la calidad de vida. O sea que es fundamental, ¿no es cierto? Pero a pesar de esa facilidad para que nosotros tenemos esquematizada, es decir, cómo tenemos que indicar la actividad física y las evidencias que dicen que tenemos que hacerla, fíjense que mientras más oscuros están los dibujos de los países en este planisferio, mayor es el porcentaje de individuos con actividad física baja. En nuestro país, Argentina, supera el 50%, igual que Estados Unidos, algunos países del Golfo Pérsico, algunos países europeos. Entonces nos decimos, para ver, si tenemos los elementos, tenemos las evidencias, ¿por qué es tan difícil lograr que las personas realicen actividad física? Entonces, a mí me parece interesante que tenemos que enfrentar desafíos, ¿sí? Y las intervenciones deben reconocer qué limitaciones tiene esa relación médico-paciente para poder lograr identificar estrategias que sean efectivas para revertir esta conducta de inactividad. Entonces hay que meterse un poco en la persona del paciente, lograr entender las representaciones y las creencias y de esa manera tratar de lograr éxito en esta indicación. Porque fíjense, en la provincia de San Luis, acá en Mendoza, y esto es gentileza de un amigo, el doctor Mariano Forlino, estos son datos de 645 afiliados a una obra social, en el que participaban del programa de diabetes, ambos sexos mayores de 65 años. Y fíjense que se les interrogó a los pacientes sobre la realización de actividad física o no. Y el 68,5% no realizaba actividad física. Pero fíjense que mucho peor es el dato siguiente. Cuando se le preguntó a los médicos si los pacientes cumplen adecuadamente el tratamiento para la diabetes, casi el 77% dijo que cumple adecuadamente el tratamiento. O sea que hay una distorsión y que no es menor. Este estudio, publicado en los Estados Unidos hace unos años y que me parece siempre muy interesante, dice que el médico que realiza ejercicio es más probable que aconseje a sus pacientes que aquellos que no lo hacen, con un odds ratio de casi 6, 5,72. Y acá enumera barreras para la indicación, por ejemplo, la típica falta de tiempo del médico para indicar, consultas muy, muy rápidas, pacientes con la sala de espera llena de pacientes. Falta de conocimiento y experiencia del médico, eso es muy frecuente. Otra es que hay un prejuicio de desinterés del paciente. ¿Para qué le voy a indicar de desinterés y de no adherencia? ¿Para qué se le voy a indicar si yo sé que no va a hacer actividad física? Tener el mito de creer que los ejercicios de fuerza no son beneficiosos. Sepamos que los pediatras y los geriatras son los médicos que con menos frecuencia aconsejaban la realización de ejercicio. Y una cosa interesante es que la indicación generalmente es en forma verbal, cuando tiene mucha más adherencia, anotarlo como si fuera un medicamento. Y una cosa que nosotros lo vimos es que no hay formación ni en la facultad, en las universidades de medicina, ni en las residencias médicas acerca de los beneficios e indicación de actividad física. Por eso, nosotros desarrollamos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo un curso en las prácticas finales final obligatoria, cuando están por ser médicos en 2 minutos, los alumnos de este curso que se llama El ejercicio como herramienta terapéutica. Este curso era un curso optativo de 2 semanas de duración, dentro de las prácticas que se desarrollan en 8 meses aproximadamente, y el objetivo era que los alumnos
próximamente a ser médicos tengan conocimiento sobre el beneficio de la utilización de la actividad física como una herramienta terapéutica. Entonces abordábamos diferentes patologías como diabetes, obesidad, enfermedades cardiológicas, oncológicas, reumatológicas, geriatría, pediatría, etc. Y la verdad que es muy interesante porque se obtenían ciertas destrezas para indicar la actividad física orientada a cada una de las patologías. Eh, Quienes conozcan Mendoza, desde la ciudad se ve este cerro, que es un cerro que está a unos 5 kilómetros del centro y que tiene más o menos 600 metros desde la base hasta el pico. Y entonces el último día de cursado nos juntamos con todos los alumnos e incluso algunos pacientes que por ahí nos acompañan para que los alumnos vean qué cosas hacemos con los pacientes, sobre todo pacientes que tienen diabetes. Eh, Encaramos la subida caminando, que es una subida bastante pesada, y llegamos a la cima todos juntos y tenemos esta foto de todo el grupo. Bueno, esos datos, tenemos datos de Argentina, tenemos datos de Estados Unidos, pero fíjense que en Francia están muy preocupados por esto, además de haberse quedado fuera del Mundial de Rugby, que esto fue hace recientemente. Vemos que en el 2016 eh, el sistema de salud realizó una ley de modernización del sistema de salud. O sea, y se estableció que los médicos de atención primaria deben prescribir actividad física adaptada para pacientes con patologías crónicas. Y aquí la diabetes está a la cabeza de todo. Pero fíjense que a pesar de estas medidas de obligación de los médicos de atención primaria, la realización tiene muy poco éxito. Solo el 36% realiza actividad física e incluso quienes tienen diabetes tipo 2 encuentran más obstáculos. Fíjense que el 37% de los médicos aplicaron las recomendaciones, más, fíjense, casi un 77% de los que lo ejercían la medicina en el sistema privado versus 46% de los que trabajaban en el Estado. Y por escrito solamente el 13% de los casos. Y acá tenemos algunos datos que me parece interesante resaltar. Fíjense que esto es el porcentaje de médicos de atención primaria convencidos de que las recomendaciones tienen un impacto. Y fíjense que el médico que practica regularmente actividad física tiene un 100% de convicción de que las recomendaciones van a tener un impacto versus el 73% de quienes no practican actividad física con una P, con una significación estadística. Y después vemos que cuánto tiempo le dedicamos los médicos a la indicación de actividad física en la consulta. Y fíjense que el médico que realiza actividad física, el 50% le dedica más de 5 minutos y entre 2 y 5 minutos un 46%. O sea, prácticamente la gran mayoría de los médicos que realizan actividad física le dedican un poco, bastante más de tiempo que quienes no lo hacen, que fíjense que solo el 11% le dedica más de 5 minutos o el 40% entre 2 y 5 minutos. Este estudio, realizado acá en la Argentina, en donde evaluó los niveles de actividad física y las barreras para que realicen ejercicio los pacientes adultos con diabetes tipo 2, enumeraron distintas causas, componentes de esa barrera, y fíjense que en ese estudio demostraron que el 52% de los pacientes realizaba nivel de actividad física bajo, y las principales barreras eran la falta de voluntad, falta de energía, falta de tiempo. Eso es fundamental, que para todo esto nosotros tenemos respuestas para darle. O sea que si nos dicen eso, inmediatamente tenemos que darle una opción como para que puedan solucionar este inconveniente. Influencias sociales, falta de recursos, esta es otra importante y bastante mencionada. Faltas de destrezas, miedo a tener alguna lesión, pero la diabetes como un limitante figura a la cola de todas estas barreras. Nosotros en Mendoza, en el Hospital Universitario, la Universidad Nacional de Cuyo, hicimos un trabajo
científico, un trabajo de investigación en pacientes con diabetes tipo 2 con sobrepeso u obesidad, que cada vez estamos viendo más, eh, viendo qué modificaciones había en la composición corporal luego de un programa de intervención de cambios en el estilo de vida. Y este es un grupo que está muy comprometido con la indicación de actividad física, tanto nutricionistas como todos los médicos que lo componemos, e incluso tenemos un profesor de educación física. Entonces los pacientes tenían dos consignas de ejercicio. Una era tratar de lograr 10.000 pasos diarios, y fíjense que más del 80% de ese objetivo lo lograron el 54% de los pacientes. Cuando vemos entre el 80 y el 70 el 15, entre el 70 y el 50 el 23. O sea que en un grupo muy ordenado y muy motivado para indicar la actividad física en el contexto de un trabajo de investigación, logramos esos resultados. Otra consigna era que los pacientes hicieran 12 ejercicios que eran muy simples, se los enseñaba el profesor de educación física, los podían hacer en su casa y no necesitaban más que una silla y un espacio reducido. De los 12 ejercicios, ninguno, o sea, el 80% de esos 12 ejercicios, ninguno de los pacientes lo hacía. Entre el 80 y el 70, el 7,7, lo mismo que entre el 70 y el 50. O sea que menos del 50%, o sea, más del 80% de los pacientes lograba hacer menos del 50% de los ejercicios recomendados. La verdad que es un problema, ¿no? Y entonces le preguntamos, fíjense cómo sale en este estudio, las causas de resistencia para la práctica de actividad física, y las principales son la falta de interés y motivación, falta de conocimiento de los beneficios de la actividad física en diabetes, falta de una estructura adecuada, aquellos que tienen comórbidas o limitaciones físicas que creen que no le van a permitir realizar el ejercicio, y el costo era mencionado como una causa importante. Vamos a hablar dos palabras de fisiopatología. Acá entra como un personaje importante la mitocondria, y sepamos que en población general tenemos dos tipos de disfunción mitocondrial en músculo, a grosso modo. La primera sería relacionada con el envejecimiento y la otra relacionada con la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2. Y que esta disfunción mitocondrial se puede ver a que hayan alteraciones intrínsecas mitocondriales o que haya una menor cantidad de mitocondrias que tengan la función preservada. Sabemos que tanto ejercicios agudos como ejercicios crónicos mejoran la función mitocondrial. Y esa magnitud del cambio va a depender de la intensidad, de la duración y de la regularidad en que realizamos la actividad física. Este incremento en el contenido de la mitocondria, luego de la realización de ejercicio, provee muchos beneficios, que los podemos mencionar como un incremento de la capacidad oxidativa, reducciones de la acumulación de lactato, reducción de la producción de radicales libres de oxígeno, y estos cambios sepamos que son de corta duración. Por eso recién les decía de la regularidad, porque sepamos que una disminución de la actividad por 2 semanas reduce la VO2 max, la sensibilidad a la insulina y la actividad enzimática mitocondrial inmediatamente. ¿Y cómo sería un poco esta fisiopatología de la insulinoresistencia? Fíjense que cuando la ingesta, la incorporación de energía supera al gasto de energía, se produce defectos en el metabolismo de los ácidos grasos en el adipocito, y esto envía un flujo de ácidos grasos incrementado tanto al músculo como al hígado. Y esto provoca que haya un depósito ectópico de lípidos, provocando defectos en la acción o en el número de mitocondrias. Entonces, veamos qué pasa en músculo. Por ejemplo, ese flujo de ácidos grasos ingresa dentro de la célula, se une a CoAG siendo de cadenas largas, y se acumula diacilglicéridos.
esto termina formando esta que se llama gota lipídica. Esta gota lipídica va a provocar que haya alteraciones en la cadena de fosforilación que termina en la producción y luego la expresión de los glucotransportadores 4, que son los que permiten el ingreso de la glucosa, de la glucosa plasmática dentro de la célula. Sepamos que esta gota lipídica hace que todos los residuos se fosforilen en serina y treonina, lo cual es un mecanismo de producción de esta insulinoresistencia. Y entonces veamos que si tenemos un hígado con insulinoresistencia y un músculo con insulinoresistencia, hay un incremento de la lipogénesis hepática, hay una disminución del almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, se incrementan los triglicéridos, disminuye el colesterol HDL y hay un incremento de la síntesis de triglicéridos hepáticos. Y que una sola serie de 45 minutos de ejercicio de intensidad moderada en en un elíptico disminuye la lipogénesis hepática de nuevo y hace que nuestro músculo sea útil pudiendo almacenar glucosa en forma de glucógeno. Y entonces decimos, bueno, el ejercicio, ¿qué beneficios nos produce? ¿Tiene, como decíamos recién, algo más además del descenso de peso? Claro que sí, porque además de la pérdida de peso y masa grasa, nos mejora la sensibilidad a la insulina, que en este caso sería parte de la fisiopatología que tienen los pacientes que tienen diabetes, entonces el ejercicio estaría indicado. Nos mejora los valores de tensión arterial y más aún en aquellos que son hipertensos. Nos mejora el fitness muscular y el fitness cardiorrespiratorio, con disminución del riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Mejora nuestra conducta alimentaria, nos ordena, nos hace ser más disciplinados. Y bueno, trabaja un poco la situación de hambre y saciedad en relación al ejercicio que realizamos. Nos mejora la calidad de vida, fundamental en estos días difíciles que estamos viviendo. Por supuesto que es fundamental el ejercicio tenerlo en cuenta como tratamiento luego de la realización de una cirugía para la obesidad y se ha visto que se logran mejores resultados en quienes practican ejercicio que quienes no lo hacen después de la cirugía. Como veíamos recién en la fisiopatología, una pérdida de la grasa tanto hepática como visceral, preserva la masa grasa e incluso incrementa la masa muscular y en aquellos que han logrado la pérdida de peso recomendada o la que se haya podido lograr, el mantenimiento del peso perdido es fundamental con el ejercicio. En diabetes tipo 1, como todas circunstancias, esto puede tener beneficios y riesgos. Los beneficios en diabéticos tipo 1 y que muchos de ellos se extrapolan a pacientes que no tienen diabetes, pacientes... Perdonen, pero no sé por qué se me disparó el audio ese. Siempre un problema que tenemos, que vemos habitualmente, es que el paciente que tiene diabetes tipo 1 es un no. No puede comer esto, no puede hacer eso, no puede moverse. Y la verdad que lo que tratamos de hacer es que, o con lo que deberíamos tratar de hacer es que el paciente tenga una vida totalmente normal, llena de hábitos saludables. Y el ejercicio es fundamental. ¿Por qué? Porque nos reduce el riesgo cardiovascular, reduce la hipertensión, reduce la probabilidad de desarrollar cáncer de colon, cáncer de mama, la obesidad, mejora la osteoporosis, o sea, hay una reducción del riesgo, mejora nuestra expectativa de vida, mejora el perfil lipídico, incrementa la fuerza y la resistencia muscular, incrementa la sensibilidad a la insulina, incrementa la masa magra, y por otro lado, psicológicamente tiene unos caminos directos hacia una mejora de la autoestima y del bienestar. Por supuesto, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen riesgo de desarrollar hiperglucemia o hipoglucemia según la intensidad y el tipo de ejercicio que se realice. Algunas complicaciones crónicas de base pueden deteriorarse con ciertos ejercicios, pero las contraindicaciones de actividad física son mínimas. Por supuesto que pueden tener una lesión muscular, como cualquiera que realice actividad física o una enfermedad cardiovascular si la exigencia es mayor.
Y bueno, fíjense, el año pasado, en agosto, salió esta nota en el Diario de la Nación, un diario muy importante en la Argentina, que decía, ¿cuál es el medicamento perfecto que todos los médicos deberían recetar? Yo me fui a leerlo inmediatamente, dije, a ver qué es. Y dice, este medicamento reduce el riesgo de mortalidad por todas las causas, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la hipertensión arterial, el cáncer de colon y de mama, la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico, la obesidad, la osteoporosis, la sarcopenia, la dependencia funcional y las caídas en ancianos, el deterioro cognitivo, la ansiedad y la depresión. Esto y más con escasos efectos secundarios si la dosis es adecuada. Por supuesto que la indicación es actividad física y el medicamento perfecto es ese. Entonces recordemos que a fulano de tal, si le hacemos la indicación de actividad física en forma escrita, tiene mucha más adherencia y logramos mejores resultados. Y escribimos 150 minutos semanales repartidos en 3 a 5 sesiones semanales de actividad aeróbica al 50-70% de su frecuencia cardíaca máxima y ejercicios de resistencia muscular ocupando grandes grupos de miembros inferiores, superiores y tronco en 3 series de 8 a 12 repeticiones con cargas leves a moderadas. Se lo lleva al paciente, se lo muestra al profesor de educación física, se siente acompañado del profesor de educación física, que estamos trabajando en equipo y hay más éxito hacia el paciente. Y bueno, como los nutricionistas tienen el plato saludable, nosotros tenemos esta pirámide de ejercicio en donde dice que todos los días debemos tener una actitud activa, sacando a pasear al perro y no parándonos en la puerta y viendo cómo el perro va para un lado o para el otro. Tratar de elegir la escalera antes que el ascensor, trabajar en el jardín, estacionar lejos del auto, bajarnos antes o después del colectivo. Que 3 a 5 veces por semana hay que hacer ejercicio aeróbico, caminar rápido, natación, bailar, bicicleta, deportes. 2 a 3 veces por semana ejercicios de flexibilidad y fuerza y reducir lo máximo que se pueda el tiempo mirando la televisión, sentado frente a la computadora, etcétera, etcétera. Bueno, como conclusiones, yo recomiendo que debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para que el personal de la salud haga actividad física, haga ejercicio, que intentemos siempre la prescripción escrita y no verbal, apuntemos a la educación continua, y esto me parece, esta invitación y esta iniciativa me parece súper interesante porque seguro que algo va a dejar. La formación en universidades me parece muy interesante para aquellos que recién rompen el cascarón y salen a la calle a trabajar, tengan esta formación que va a redundar en una mejor salud pública. Tenemos que tener lugares, plataformas para el desarrollo de actividad física y mientras más lo facilitemos, más éxito vamos a tener. El trabajo con equipos multidisciplinarios, fundamental. Tratar de incorporar siempre al profesor de educación física al grupo. Que los seguros médicos, las prepagas, las obras sociales, de alguna manera acompañen a los pacientes en esta indicación. Y recordemos que el mayor potencial para reducir la mortalidad es aquella persona que era sedentaria que se vuelve más activa. Y me gusta terminar con esta frase que salió, este párrafo que salió en un trabajo presentado en el Annals de Medicina Interna en el año 2007, en donde dice que a la sombra de una creciente epidemia de obesidad y diabetes, fallar en la prescripción de ejercicio a pacientes con diabetes o con riesgo de padecerla es simplemente una práctica inaceptable. Muchas gracias. Bueno, perfecto, Daniel. La verdad, muy clara tu exposición y pone sobre relieve la importancia que tiene el ejercicio para gente que tiene patologías y para gente que no las tiene, ¿no? El incorporarlo como un hábito es fundamental. Y esto que vos mencionás, la evidencia que muestra que aquellos médicos que hacen deporte
transmiten mejor a sus pacientes el beneficio de hacer ejercicio, fundamental, realmente fundamental para tenerlo en cuenta, para la gente diabética y para la que no lo es también, ¿no? Eh, Daniela, vos estás en línea para continuar con la Sí, ya estoy, presentación. María. Sí. Lo de Perfecto. Isaac que vos preguntaste es ser antropometrista, que Ah, sirve un montón en deporte para cuando los deportistas están haciendo algún plan alimentario y de entrenamiento, poder bien. evaluar el descenso de grasa y aumento de masa muscular. Sí, sí, sí. Igual Me lo han soy el 1 hecho, y hay me lo han 4 hecho. niveles, pero No, bueno, voy a fantástico, te dejo para continuar. dale, comparto pantalla, me avisan si se ve. Sí, perfecto. Ahí faltaría modo presentación y estamos. Sí, Ahí está, genial. bueno. Primero, bueno, muchísimas gracias por la invitación y aparte compartir este espacio con Gaby, que es un amigo, estaba re contenta cuando me dijeron que iba a estar con él. Yo voy a hablar un poco de sarcopenia, de lo que he podido aprender en este tiempo, que me parece un tema muy interesante y que está bastante en boga en los últimos tiempos. Y de lo primero que quería hablar es como Gaby, como empezar por el principio. Cuando nosotros antes hablábamos de músculo, pensábamos que solamente el encargado de la locomoción, almacenamiento de proteínas y generación de calor. Era toda la función que tenía el músculo. Por suerte, se ha visto que tiene muchísimas funciones más. Entre ellas es la producción de segundos mensajeros, como el calcio intracelular, la caída del ATP, del NAD, el aumento de los ROS, ¿sí? Y uno fundamental que tiene el ejercicio, que es el PSG1 alfa, que es el 1 alfa receptor activador de la proliferación de peroxisomas, es todo largo. Pero ¿qué hace este PGC1 alfa? Aumenta la expresión de los receptores de insulina. Cuando pensamos en diabetes es como muy importante esto, ¿sí? Además, este PGC1 cuando se me cortó a mí, ya vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, yo lo que les decía es que cuando yo empecé a estudiar un poco de sarcopenia, que es un tema que me parece sumamente interesante, yo pensaba que era solo pérdida de masa muscular y era todo lo que sabía. Bueno, han habido aumentos de publicaciones y esto ha ido cambiando, de hecho hay consensos, el último que hay es el europeo del 2019, pero que todavía hay muchas cosas ahí que no terminamos de ver bien y que hay muchas cosas que todavía hay que ponerse de acuerdo en cuanto al diagnóstico de sarcopenia. Y una cosa que está buena es este test que comparto acá, que está traducido por un grupo mexicano al español. Decía que este test tiene baja sensibilidad, entonces el grupo español lo que propuso fue medir además la circunferencia de la pantorrilla, ¿sí? Cuando nosotros medíamos la circunferencia de la pantorrilla, yo decía, si tiene menos de 31 centímetros, ya es como que pienso en que está sarcopénico, ¿sí? Ahora, una cosa que está muy buena, que han hecho varios grupos, porque han medido la pantorrilla, que tiene como bastante significado a nivel de masa muscular, es que hay distintos diámetros según el país. Entonces yo no puedo extrapolar esto a las distintas poblaciones, en teoría. Ya vamos a ver un poco más. Ay, y ahora no pasa la diapo. Bueno,
Esto le quería contar, que Gaby recién puso un poco de las prescripciones de ejercicio para niños, que en realidad el aumento de la masa muscular empieza desde la niñez, ¿sí? Tenemos un aumento de la masa muscular hasta la edad adulta, hasta los 30 años aproximadamente, y luego esta masa muscular va a empezar a decaer. ¿Cuánto va a decaer? Y va a depender de lo que yo haga. Ahora, hablando de este consenso, que es lo que les quería mostrar, cómo se hace el diagnóstico de sarcopenia. Lo primero que pensamos es en hacer el test, ¿sí? Que es fácil de hacer, no es complicado, y lo que nosotros vamos a evaluar cuando pensamos en sarcopenia es primero lo que es la fuerza, ¿sí? Vemos si tenemos baja fuerza muscular. ¿Cómo se evalúa? Generalmente con el hand grip. Aunque hay muchos autores que dicen que en realidad la pérdida de fuerza se da primero en los miembros inferiores y que medir solamente el hand grip nos podría dar un valor normal, pero que en realidad la fuerza ya esté alterada. Por lo cual muchos proponen, ya vamos a ver cuáles son los otros que hay, es levantarse de la silla 5 veces, si demora más de 15 segundos, pensar que ya estamos en baja fuerza muscular. Luego de eso, lo que vamos a evaluar es sobre todo la cantidad, y esa cantidad o cualidad la cualidad muscular es medio difícil de medir, lo que más podemos evaluar es la cantidad. El DEXA es el que más se usa y el que mejor resultado vamos a tener. Lo que pasa es que hacer un DEXA es un estudio caro, se tiene que trasladar el paciente hasta ahí. Entonces ahí es cuando empezamos a ver las otras formas de diagnosticar la masa muscular, como puede ser la antropometría, como puede ser una impedancia. La impedancia tiene como muchos criterios a cumplir, ¿sí? Pero bueno, es una opción a tenerla en cuenta cuando no podemos hacer un DEXA. Una vez que confirmamos que la persona tiene baja fuerza muscular, tiene baja cantidad muscular, lo que vamos a evaluar es la performance. Y acá hay varios tests que se pueden hacer, como el TUC, que es levantarse de una silla y caminar, la velocidad para caminar, caminar 4 metros en menos de 6 minutos. Son varios tests que se pueden hacer fácilmente en el consultorio. Esto lo que nos va a diagnosticar es la severidad de la sarcopenia. O sea, entonces nosotros primero vamos a evaluar la fuerza, luego la cantidad muscular y luego la performance física para ver cuán severa es esta sarcopenia. Ahí abajo salen, en realidad me gustó el dibujo, por eso lo puse, pero bueno, distintos objetivos en los cuales yo me voy a centrar si ya tengo una persona con sarcopenia, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Esto es más o menos lo mismo que veníamos viendo recién, nada más que en español, cómo buscamos los casos con este test, luego cómo evaluamos la fuerza muscular, fuerza de agarre o hand grip y el test de la silla, que ahí ya tenemos la sarcopenia probable, luego la confirmamos por estas formas de medir masa muscular y lo último que vemos es el desempeño físico. Estos son los distintos grupos de trabajo. El grupo europeo lo puse abajo porque hubo un error que ellos mismos lo corrigen después en cuanto a los valores de la masa muscular de las extremidades en relación con la altura, que el corte para la mujer, para decir que está baja, es menos de 5.5 y no menos de 6. El primero que sale es el grupo europeo de trabajo con los criterios que se tomaron en el 2010, el segundo es en el 2019, este es un grupo de Estados Unidos, este es un grupo internacional, qué criterios toma, y este es el grupo asiático, que lo que tiene en cuenta son los mismos criterios que el europeo, nada más que adaptado para su población. Y eso la verdad que me parece interesante ver, aunque me estoy spoileando, adaptado para cada población. Después vamos a ver qué pasa con eso de las poblaciones. Bueno, esto en realidad lo que vemos acá son la prevalencia de la sarcopenia, que en realidad es variable, la mayoría de los estudios en personas mayores de 60 años, y en la mayoría coinciden que es entre el 10 y el 20%. Los N que tenemos de estos estudios son N bastante importantes, y lo que sí es importante, que en realidad no sale en este estudio, cuando nosotros comparamos a una persona sana en la prevalencia de sarcopenia y lo comparamos con el grupo de personas con diabetes 2, esto aumenta a más del 25%. Entonces tenemos que pensar cuando trabajemos con nuestros pacientes, sobre todo los que tienen diabetes 2, que la posibilidad de tener sarcopenia es mucho más alta que en la población general. Y esto
acá era esto que yo decía que no me quiero spoilear, en realidad me encantó mucho, me gusta mucho mostrar con dibujos, me parece que queda, qué cosas tienen en común la diabetes y la sarcopenia. Como ya dije, la diabetes y la sarcopenia son dos enfermedades que aumentan con la edad y que tienen resultados negativos en relación a la muerte prematura, rehospitalización y la discapacidad, ¿sí? O sea, son temas no menores. ¿Y qué tienen en común? Bueno, que aumentan con la edad, tienen un componente genético, tienen mucho que ver la dieta y la nutrición, el sedentarismo, la falta de ejercicio y el estrés. Y todo eso va a llevar a complicaciones que también van a estar relacionadas en común. Ahora, en este estudio que hablaba de la etnia, que es un metaanálisis en realidad, lo que dice es que se ha visto que no hay diferencia entre sarcopenia y diabetes que se ve más en una población que en otra. ¿Por qué? Porque está todo tan globalizado actualmente que digamos que la incidencia de la sarcopenia dentro de la diabetes es parecida en todo el mundo. Y acá cuando empezamos a hablar de la relación que tienen la diabetes y la sarcopenia, cómo se mezclan estos caminos y que en realidad van de un lado para el otro, por un lado tenemos la glucotoxicidad y la insulinoresistencia, que lo que van a hacer es aumentar la degradación proteica y a su vez disminuir la producción de músculo, ¿sí? Después tenemos la neuropatía periférica, que ya lo voy a volver a nombrar, pero esta neuropatía periférica altera, digamos, la función muscular y produce una miopatía diabética, ¿sí? Puede producir atrofia muscular. Después tenemos factores genéticos, que obviamente esto tiene más que ver en relación a la capacidad que yo tengo de formar masa muscular. Vieron que en esto que yo le dije de antropometría, hay personas que son mesomorfas, endomorfas y ectomorfas. Bueno, hay personas que van a tener más tendencia a formar músculo y otras menos. Y esto en realidad no lo podemos cambiar mucho. Después, con relación a la aterosclerosis, nosotros sabemos que tapa los vasos sanguíneos y eso hace que lleguen menos nutrientes al músculo y que a su vez el músculo tenga menos capacidad de eliminar los desechos que produce. Como dijo Gaby, la disfunción mitocondrial, yo creo que la mitocondria es una organela que está siendo fundamental en todo lo que es ejercicio de músculo y se ha visto que en las personas que tienen diabetes y sarcopenia hay un 50% menos de mitocondrias en relación a unidad de masa muscular. Y hay aumento de mutaciones del DNA de la mitocondria, ¿sí? Comparado con jóvenes. Esto altera la capacidad oxidativa de la mitocondria, lo que va a, digamos, empeorar el metabolismo de los macronutrientes y va a empeorar la performance física. Después la inflamación. Nosotros sabemos que tenemos la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la PCR. Todos estos deterioran el músculo. Ahora, como hay un 50% menos de mitocondrias, la inflamación con la interleuquina 6, que en realidad también se produce en el deporte, pero que en el deporte es pulsátil y no continua, como cuando estamos en presencia de grasa visceral, que es en el otro lugar donde se produce. Y la poca movilidad. Hola, Ahí se había cortado de nuevo. A ver, pero a mí me ahí. escuchás, no, yo dejé de hablar, Ahí, yo dejé de hablar. sí, Y ahí la se poca escucha. movilidad, que tiene que ver por ahí con muchas complicaciones de la diabetes. Por ejemplo, en una neuropatía periférica, nosotros podemos tener una amputación o podemos tener una retinopatía que no me permite ver y yo tener que, digamos, la persona estar con menor movilidad de la óptima para poder realizar ejercicio. Entonces, todas estas situaciones que se presentan en la diabetes 2 nos van a llevar a la sarcopenia. Hablando un poco más de lo mismo, a medida que la insulinoresistencia aumenta, disminuye la masa muscular. Se ha visto que en hemoglobinas glicosiladas más de 8,5, que no es poco habitual, o sea, tenemos muchos pacientes con esas glicosiladas, como es que se llama, hay pobre calidad muscular en las extremidades y bajo desempeño físico. Como ya dije, la interleuquina 6 se asocia con poca fuerza muscular, el estrés oxidativo también produce disfunción mitocondrial. Los productos finales de glicosilación avanzada,
no está claro cómo intervienen, pero intervienen. Las complicaciones vasculares, como dijo Gaby, que ya mencionó, la presión arterial elevada hace que haya menos músculo, pero el aumento de músculo mejora la hipertensión, o sea, vamos a valores normales. Y la grasa intramuscular, que ya nombró Gaby, tiene varias características. Una, disminuye la contractilidad del músculo, ¿sí? Porque ocupa lugares que no van a permitir que funcione bien. Segundo, está, por ejemplo, es algo discutido también porque los deportistas de alto rendimiento también tienen mucha grasa intramuscular. Pero ¿dónde tienen esa grasa intramuscular? Cerca de la mitocondria, donde va a ser usada. La grasa intramuscular de la persona obesa o con diabetes está cerca de la membrana, para ocupar un lugar y producir inflamación, pero no donde va a ser usada. Después otra cosa que está en relación con el tratamiento de la diabetes 2, en realidad no está muy claro qué efecto tienen en la masa muscular. Uno de los medicamentos más estudiados, porque creo que es de los primeros, es la metformina, que aumenta la MP quinasa, que aumentaría la VO2 max, que aumenta el fitness cardiovascular, pero tiene una contra, disminuye el mTOR. El mTOR es el encargado de aumentar la masa muscular. Entonces, yo cuando planeé una indicación de ejercicio que estuvo perfecta, la que hizo Gaby ahí, no debería de olvidarme de indicar la fuerza, ¿sí? Para intentar contrarrestar este mecanismo de la medicación. No puedo decirle al paciente que no la tome, en todos los otros no está claro el efecto que producen, ¿sí? Entonces, yo debería, ¿cómo es que se llama? Pensar en esto, de no dejar de indicar los ejercicios de fuerza. Esto es un trabajo, en realidad, en el cual se dividen en 4 las personas y ven que los que tienen más cantidad de masa muscular, ¿sí? Sobre todo en el tercer y el cuarto cuartil o el más alto, tienen un OMA menor, tienen menos prevalencia de diabetes y tienen una glicosilada mejor. Y cuando se descartan las personas con diabetes, o sea, solo los que pueden llegar a tener alguna glucemia elevada, la prevalencia de prediabetes es mucho menor en las personas que tenían más alta masa muscular, todas con P estadísticamente significativas. O sea, el hecho de aumentar la masa muscular va a hacer que yo pueda mejorar y prevenir este tipo de complicaciones. Si bien voy a hablar poquito de ejercicio, se ha demostrado, hay muchísimos estudios para leer y para ver, que la participación en entrenamiento de fuerza de 8 a 18 semanas, de 1 a 3 veces por semana, puede restaurar los niveles de fuerza perdidos por varios años de inactividad. ¿Y por qué hablo más de fuerza? Y cuando uno estudia sarcopenia ve mucho de fuerza, aumentar masa muscular no es fácil. A nosotros nos parece que aumentar masa muscular es fácil, pero les aseguro que es sumamente complejo, ¿sí? Entonces, siempre lo que se busca, más allá de aumentar la masa, que se puede con programas bien diseñados, lo que buscamos es aumentar los niveles de fuerza. Y después esto tiene que ver con, en realidad, con la motoneurona, que se ha visto que a medida que nosotros envejecemos, las motoneuronas van a descargar más lento y eso va a hacer que yo me mueva más lento. Y en realidad cuando yo hago un análisis de sarcopenia, dentro de las cosas que hay son la velocidad de movimiento, ¿sí? Pero cuando yo vuelvo a hacer ejercicio, sobre todo los de fuerza, estas motoneuronas vuelven a descargar tan rápido como antes y permiten que yo digamos, salga del riesgo de lo que es sarcopenia. Bueno, y como ya falta poquito para que finalicemos, como para tocar un tema cortito de nutrición y sarcopenia, dentro de los macronutrientes que se tienen en cuenta son las proteínas. Y ya vamos a ver 2 segundos un tema con respecto a la proteína y diabetes. Las vitaminas son muy importantes y la más ampliamente estudiada es la vitamina D. Yo siempre digo que hay, como en sarcopenia y nutrición, 3 cosas: proteínas, vitamina D y omega 3. Todo lo demás, calcio, selenio, magnesio y todas las demás cosas que le podemos agregar son como ayudantes, pero los más estudiados son esos 3. Aunque tienen como un componente que siempre en general han sido estudiados con combinación de nutrientes. Entonces solo por ahí no sé qué efecto tendrían. Y dentro de los patrones alimentarios, la dieta mediterránea es la que demostró mejores resultados. Ya sé, vivimos lejos, por ahí en algunos lugares, yo estoy lejísimo de poder hacer una dieta mediterránea, pero bueno, uno tiene que saber qué es la que da mejores resultados en cuanto a lo que es sarcopenia.
Y en cuanto a las proteínas, que es lo que quería hablar, yo cuando empecé a hacer medicina, la proteína era un cuco, como para el riñón, no podíamos pasarnos, no debíamos comer X cantidad de proteína de más, porque si no, el riñón se dañaba, ¿sí? Y en esta review que se hizo, en realidad, se ha visto que digamos, que el consumo de proteínas no afecta a la salud. La mayoría de los estudios plantean más de 1 gramo por kilo de peso por día, ¿sí? Que esto ayuda a prevenir la pérdida de nitrógeno, ayuda a tener un calcio normal y un balance nitrogenado que no sea negativo, ¿sí? Todas estas cosas son positivas en cuanto a las cantidades de proteínas que deberíamos consumir. Ahora, es sabido que en los adultos mayores a veces es difícil, sobre todo lo que es el tema del consumo de carnes, porque van perdiendo la dentadura y esto hace que no puedan masticar bien. Y ahí podemos pensar en otras opciones de proteínas que no sean solo carnes, igual que las personas veganas, pero siempre y cuando mantengamos las recomendaciones que sean en general más de 0,8 o más de 1 gramo por kilo de peso. Y ahora me van a decir, ¿y los pacientes con diabetes que tienen enfermedad renal? Bueno, ahí vamos. ¿Cuál es el único que tengo que limitar la proteína en el que tiene una enfermedad renal severa, con un filtrado glomerular menor de 30? ¿Sí? Pero si yo estoy en hemodiálisis, diálisis peritoneal, fíjense que la cantidad de proteína necesaria para mantener la masa muscular es bastante. Y ya para ir terminando, este es un trabajo brasilero que me encantó, de también esto de decir, bueno, cuánta proteína necesitamos, que la proteína sea dividida en las comidas principales y no solamente en una. Eso es muy importante para la buena utilización de las proteínas, garantizar un suministro energético adecuado. Se ha visto que los adultos con índice de masa un índice de masa corporal menor a 22 tienen más riesgo de muerte, igual que los obesos, ¿sí? Entonces, tenemos muchos pacientes, muchos adultos mayores que pierden peso y eso no estaría tan bueno. Mantener la diversidad intestinal, lo de la microbiota ahora está full, no nos vamos a meter en ese tema. Mantener y controlar el estado proinflamatorio. Algo de lo que habló Gaby, que a mí me parece muy importante, reducir las horas sedentarias. A mí ya me sonó el reloj varias veces que me tenía que mover, pero bueno, hoy no se puede. Y realiza ejercicios de fuerza al menos 2 veces a la semana. Con todo esto que les quería mostrar y ya termino, estas son todas herramientas viejas. No sé si están viendo en la foto. Lo primero que tenemos que hacer como herramienta vieja que tenemos es pensar en el diagnóstico. Decir, bueno, esta persona puede tener sarcopenia y para eso no necesitamos mucho. Y saber que hay 2 cosas básicas para el tratamiento de la sarcopenia, que es una alimentación adecuada, que no tiene por qué ser cara. La de la foto seguramente es cara, pero no tiene por qué ser cara. Y el ejercicio, ¿sí? Bueno. Muchas gracias por su atención y 1000 disculpas por el montón de veces que se cortó. No hay problema, Daniela, son cosas que ocurren, son los imprevistos del vivo, así que no te hagas problema. Yo siempre digo que vivo en el interior de Córdoba, no vivo en Córdoba capital, entonces el internet es más básico. Bueno, pero a ver, estando en Argentina, ya bueno, acá hay mucha gente de la región de Latinoamérica que quizá no sufre los problemas que tenemos en Argentina, es bastante inestable el servicio de internet. Pero bueno, por suerte tenemos los teléfonos que muchas veces nos ayudan Sí. para resolver estos inconvenientes. Bueno, Para Daniela, avisarnos. la pregunta que yo te hago es para aumentar la masa muscular, que bueno, es un inconveniente, sobre todo con personas adultas, ¿no? Que van perdiendo esta capacidad, las mujeres posmenopausia, bueno, hay una serie de temas que hacen a que evolucione más rápido la pérdida de masa muscular. ¿Qué suplementos recomendás? Como vi por ahí que hablabas del magnesio. ¿Recomendás incorporarlo a través de la dieta o a través de suplementos dietarios? A mí, yo aparte, por ahí soy muy curiosa, he hecho algunos cursos de nutrición deportiva y hay un nutricionista de acá Argentina que a mí me encanta, que es Francis Holway, y que él dice que si yo lo puedo consumir de los alimentos reales, lo mejor es hacerlo desde ahí. Por ahí, sobre todo con el tema de la carne, lo que yo planteaba es que los adultos mayores a veces les cuesta masticar. Y el Claro. whey protein es nada más que el suelo de la leche, no es nada malo ni nada guau.
Y un whey protein bueno en un adulto que no puede masticar, que se le dificulta tragar, que se sastía pronto, me parece una buena opción. Pero mientras podamos comer y podamos comer todos los alimentos de forma natural, mejor. Hay condiciones dentro de la sarcopenia, perdón, porque se asocia a otras No, enfermedades y que por ahí sí hay que sí, suplementarlo. Pero ajá. si no hace falta y puedo comer, mejor lo como. El suero de la leche, por ejemplo, sería el suero del yogur. Claro, Argentina es un gran productor de whey protein. De hecho, Rosario es un gran productor de whey protein. Que vos lo que haces es cortar la leche, como cuando haces la ricota. Lo que te queda para la ricota es caseína y lo que se usa es el líquido. Ese es el whey protein. Porque justamente me habían dicho a mí que el suero del yogur no tenía ninguna propiedad nutritiva, así que bueno, Oh, sí tienen. Los sueros o tienen, sea, todo tiene propiedades. las proteínas las tenés más en el suero que en el yogur, por Sí, en realidad ejemplo. también está, cuando vos diferenciás, yo siempre apunto a que podamos consumir todo entero, ¿sí? La caseína que queda también es beneficiosa, ¿sí? Y después cuando yo voy a comprar un whey protein, siempre trato de ver que tenga 5 gramos de leucina porque viene una copita que te mide entre 20 y 24 más o menos, ¿sí? Que tenga 5 gramos de leucina, que es fundamental para digamos, la buena producción de músculo. Entonces, es Ajá, como que cuando uno va a comprar, tiene que fijarse en algunas cosas y hay muchos whey protein que vienen asociados a carbohidratos, mucha cantidad de carbohidratos. Yo suelo no recomendarlos. Digo, si vas a comprar la proteína, comprar la proteína sola y después comete plato de fideos. Parece más claro, saludable, mejor y te llena más. sin duda, sin duda. O sea que, digamos, teniendo una alimentación balanceada, no sería necesario, a pesar de que las personas adultas mayores de 55, quizá les cueste más metabólicamente, no sería necesario incorporar No, suplementos. no. De hecho, nos vamos como enredando, ¿no? Pero se ha visto que conservar la masticación te previene la demencia, o sea, hay muchas cosas estudiadas, entonces yo siempre prefiero que mastiquen. En el Sí, caso de sí, que no sin se duda. pueda, alternativas, pero es como que si lo puedo consumir natural, mejor natural. Y ahí veo que Gaby hace Per- así, que está de acuerdo también. Sí, me Sí, imagino, me sí, imagino. totalmente Bueno, de yo acuerdo. soy farmacéutica y me acuerdo que cuando cursamos la materia de nutrición nos decía, no, no es necesario suplementar. Si uno tiene una dieta balanceada, no es necesario incorporar vitaminas y minerales. Y me acuerdo que en esa época trabajaba en Bayer, y cuando lo dije en Bayer, que vendían suplementos vitamínicos, me dijeron, no es así, pero bueno, eso Sí, depende sí, un es poquito, complejo. es complejo. Bueno, fantástico, fantástico. A ver si tenemos alguna pregunta más por aquí. Eh, ¿Qué tipo de ejercicio sería lo óptimo para las personas que tienen diabetes para prevenir o retrasar la sarcopenia? En realidad, lo que más está estudiado tiene que ver con la fuerza, son los ejercicios para hacer fuerza. Eh, que como ya bien lo dijo Gaby, por lo menos 2, 3 veces a la semana sería lo indicado. Pero nunca indicaríamos ejercicio de fuerza solo. No sé, Gaby, si vos querés desplayarte algo ahí, que vos pusiste lo de las barreras. A ver, yo creo que lo que tenemos que lograr es que el paciente que haga lo que pueda. Si es caminar, caminar, si es bici, si es pileta, también pileta. Hay que tener en cuenta que muchos son más añosos y que tienen cierta debilidad, entonces por ahí hay que tratar de buscar en forma adecuada el tipo de actividad que podamos recomendar. El hecho de levantar peso a mí me parece interesante. Yo recomiendo l- eh, al menos 2 veces a la semana hacer ejercicio de fuerza que complementen la actividad aeróbica. Y por supuesto la buena Y alimentación fuerza, y fuerza, Gaby, ¿Perdón? perdón que te corte, no es levantar 100 kilos. Eh, No, 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 Fuerza es claramente. hacer una resistencia, o por ahí uno piensa en fuerza y es como que te imaginas el físico-culturista y no estamos lejos. No, no, está No, no, claro, no, claro, inclusive claro. para personas grandes el tema de levantar fuerza puede generar, si lo hacen con una mala
técnica, tener un dolor en el cual retrocedan y no avancen. Me imagino que eso tiene que ser un programa progresivo para precisamente ir fortaleciendo los músculos y no retroceder en lugar de avanzar. Sí, claramente. Igual Perdón. la otra vez que hablamos, que ya hemos estado juntos con Gaby hablando de ejercicio, yo mostré un señor de acá de Villa General Belgrano, de Córdoba, que venía de ganar en Corrientes el Mundial, no me acuerdo bien de qué era, pero era de fuerza, y hacía un press de banca, que es estar acostado y levantar mucho peso, y levantaba a los 85 años 96 kilos. Yo Qué tengo envidia. la mitad del señor y no puedo levantar 20. Así que bueno, es como que también si uno lo entrena se puede. Lleva Y mucho más en antes práctica. hablaban del, digamos, ir haciendo en forma progresiva y ahora hablan algo del punto de fisura, puede ser, de llegar a tener el músculo en su máxima expresión de fuerza para que se rompan las fibras. ¿Esto es así, es verdaderamente? O sea, hacer En realidad, pocas, pocas repeticiones, pero de mucha fuerza. Eh, eh, en realidad que se rompa el músculo, o sea, esa teoría que había antes, no pain, no gain, o sea, si no duele no ganas masa muscular, ya se ha visto que no es así. La idea es que no te duela para que vos al otro día puedas volver a entrenar, ¿sí? Y como ok. dijo Gaby, que sea algo progresivo y no algo que de golpe nos haga mal. Yo hago pesas, supongo que Gaby también los corremos. em, Cambié mucho de golpe el peso que tenía y me empezaron a doler los nudillos de las manos. El traumatólogo me dice, no es nada, volver para atrás porque es levantado. Yo ya pensaba en artritis, artrosis, me dice, no tenés nada, solo tenés que volver para atrás con la fuerza. Y eso que sé y que soy consciente de lo que hago, pero bueno, a veces nos pasa, ¿sí? Siempre la idea es que sea progresivo y que no duela. Si duele, tengo que volver para atrás. Algo que hice no está bien. Bueno, esperemos que los médicos tomen nota de estas recomendaciones que nos han hecho, que ellos también incorporen la actividad física en su rutina y que tomen los consejos que nos mencionó antes Gabriel también de prescribir, de explicarle como si fuera un tratamiento con medicina, el cómo hacer gimnasia, cuántas veces, el transmitir que es posible hacerlo más allá de la edad que tengan y la condición física que tengan. Siempre me imagino que hay una rutina adecuada para cada persona, ¿no? No es algo general para todos. Este mundo del deporte, que mucha gente llega tarde, ¿no? Llega con mucha edad. Me parece que es interesante empezar a divulgarlo para que no sea una cuestión estética que tenga que ver con nuestro aspecto físico, sino con una cuestión de salud. Y que lo que hacemos a determinada edad nos va a proyectar cómo va a ser el futuro de nuestra vejez. Así que Sí, creo que fue totalmente de muy acuerdo. buena. Muy buena la explicación de ambos, para pacientes diabéticos y para los que no lo somos. Así que muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Daniela. Gracias, Un placer gracias a haber usted. tenido a una representante de Córdoba y un representante de Mendoza, de aquí de Argentina, que para la audiencia de Latinoamérica les contamos que son dos provincias que están fuera de Buenos Aires. Nos encanta cuando gente que representa a nuestro país participa también de estas conferencias, como cuando lo hace gente de otros países de la región, ¿no? Nuestra intención siempre es que sea esto muy representativo. Así que bueno, muchísimas gracias a ambos y a la Sociedad Argentina de Diabetes también, que nos ha facilitado el llegar a ustedes. Bueno, Un muchas placer y gracias, gracias a Marisa. usted. Sí.